Bendito sea el Señor, amén. Buenas noches, amados hermanos de Poder Pentecostal TV, de nuestro ministerio anunciando su venida. Amén. Bueno, agradecido de parte del Señor de poder estar nuevamente con ustedes después de un largo tiempo que no pude salir. Para mí fue un largo tiempo debido a que el celular no me dejaba, tuve que volver a, a mi antiguo teléfono. Gracias al Señor se pudo transmitir, ¿ya? Bueno, el día de hoy, estoy con esta expectativa de poder traer este mensaje. El Señor me lo traía hoy a la memoria, recordando un poquito lo que hicimos semanas atrás con nuestro pastor Claudio, hablando acerca de la deidad de Cristo, pero quiero centrarme específicamente en Juan capítulo 1, versículo 1, que en lo personal para mí estos días he podido sacar alguna enseñanza y espero en el Señor poder transmitirla. Entonces también salir de algunas dudas. Si Jesús es Dios, es un Dios falso. Si Jesús es el Padre. Amén. Vamos a estar viendo todas esas interpretaciones que hacen también los testigos de Jehová. Vamos a ver si ellos están en lo correcto o nosotros estamos en lo correcto. Amén. Porque no pueden ser las dos cosas. Uno de los dos tiene que estar equivocado. Lo mismo pasa con los solo Jesús. Vamos a ver si los solo Jesús tienen la razón o nosotros verdaderamente estamos en la verdad. Amén. Por eso, como dice Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vamos a examinar la Escritura. Según Juan 17:17, la palabra de Dios es verdad. Y a la ley y al testimonio, como dice Isaías, lo que es más de esto, no les ha amanecido. Ya lo que está escrito y lo que se ha testificado, lo que hay evidencia, en lo que nos vamos a centrar. Todo lo demás lo vamos a desechar como palabra de hombre. Así que si hay un hermano, solo Jesús, lo llega a escuchar algún testigo de Jehová, este mensaje, o usted también se lo puede hacer llegar, bueno, pueda compartirlo y podamos salir de muchas dudas. Amén. Quiero entonces mandar cordiales saludos a nuestros hermanos de Santiago, al ministerio. Bueno, no hemos tenido la oportunidad todavía de viajar, pero Dios sea bendiciendo a nuestro pastor Mauricio y a nuestro pastor Francisco Vergara también, a sus familias. Amén. Que el Señor les bendiga muy, muy grandemente. Ya vamos a estar entrando a la oración para poder dar comienzo a este programa. Amén. Saludos cordiales, mi hermana Larisa López. Buenas tardes, hermano Jacob. Dios le bendiga. Le siga bendiciendo, de gran manera. Gracias, mi hermana Larisa, por su comentario. Amén. Aquí voy a tratar de revisar unas imágenes. Creo en el Señor también que se está escuchando bien, ya mientras van llegando los hermanos. Traté de salir justo a la hora, hermanos, para que no hayan retrasos en la transmisión, podamos entregar a tiempo también el programa. Amén. Y bueno, que todos podamos ser edificados, evidentemente, ese es el propósito. Gloria al Señor. Déjenme ver, hermano. Bueno, mientras tanto vamos a estar orando al Señor para que Él sea tomando el control, el dominio de todo lo que se diga, se haga en el día de hoy. Amén. Así que vamos a orar al Señor. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, vamos ante tu presencia, Dios mío. Te agradecemos, te alabamos, Señor, en este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, Dios mío, que se renueva cada mañana. Te agradezco también por mis hermanos que tienen la oportunidad, Dios mío, de sintonizar este programa. Te rogamos que sea tu presencia, tu Santo Espíritu, Dios mío, hablando a nuestros corazones. Seas tú rompiendo toda cadena, Dios mío, sacando también toda venda de los ojos. Como dice tu palabra, Dios mío, santifícanos en tu verdad, porque ella es verdad, Dios mío.
y todo aquel que ama y hace mentira no entrará al reino de los cielos, Señor. Y si decimos creer en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, debemos ser fieles a ti y a tu palabra, Dios mío. No permitas que seamos engañados, no permitas que las sectas, las falsas doctrinas, Dios mío, sean ganando terreno, Padre Santo. He escuchado de tanto cristiano que se ha desviado, he escuchado tanto cristiano que ha negado, Señor, la deidad de Cristo. He escuchado tanta falsa doctrina, Señor, en este último tiempo, pero también entendemos que está escrito que así debe ser, Dios mío. Pero tu palabra también nos exhorta, nos anima, que nosotros tenemos que ser sobrios en todo, Dios mío. Tenemos que soportar las aflicciones, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina que enseñamos, porque así también nos salvaremos a nosotros y a quienes nos oyeren, Padre de la gloria, porque tu palabra es santa, tu palabra es pura, tu palabra no miente. Ella misma es espíritu, tú lo dijiste, Señor, son espíritu y vida las palabras que tú nos has hablado, Señor. Así que ella misma es pura, es santa, es perfecta, es alimento, Dios mío, al hambriento, es agua, Señor, al sediento, es purificación a aquel que está impuro, es esperanza, son promesas ciertas, son verdad, Dios mío. Esa palabra tiene poder, esa palabra creó el cielo y la tierra. Por eso te pedimos que por ella misma, Señor, hables a nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Dios mío, para poder comprenderla, para poder vivirla y poder disfrutar, Señor amado, de ese poder inagotable que emana desde lo alto, porque está escrito que el cielo y la tierra pasarán, pero más tus palabras, mi Señor, nunca, absolutamente nunca pasará. Y el mundo pasa y sus deseos, y también el que hace tu voluntad, aquella escrita en tu palabra, permaneceremos para siempre. Te pedimos tu bendición, te pedimos, Señor, ese poder de lo alto, la presencia de tu Espíritu Santo que se mueva desde ya, libertando, perdonando, rompiendo cadenas, Señor, y bendiciendo a todo aquel que cree, Padre Santo, en esta santa y bendita palabra, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, a Él sea la gloria y la alabanza. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, aquí voy a ver si es que puedo encontrar la imagen, pero vamos a estar viendo el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 entonces, ya, Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1. Gloria al Señor. Sí, creo que por aquí tengo la información, sí. Bueno, vamos entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Saludos a mi hermana Raquel Mesa. Hola hermano, el Señor le bendiga. Gracias mi hermana Raquel. Voy a tratar de ir lo más lento posible, por eso traté de empezar a tiempo y espero en el Señor que pueda ser comprensible la palabra en el día de hoy. Ya, espero que pueda ser comprensible. Voy a leer un poquito, así que les pido paciencia. El Nuevo Testamento griego, solo una frase, pero solo es para dejar en evidencia la verdad. Amén. Solo para dejar en evidencia la verdad. Leemos entonces Juan capítulo 1, verso 1, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo vamos a leer de nuevo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Quiero leer hasta ahí. Luego vamos a avanzar un poquito en los otros versículos, en el 2 y el 3 creo, que vamos a poder enfatizar un poquito y ahí vamos a ver si avanzamos un poco más. Pero lo clave, lo que vamos a estudiar en detalle, va a ser el verso 1, en el principio. Quiero leer la versión en griego, me disculpa,
me perdona, pero es para que entendamos un poquito a qué nos vamos a referir el día de hoy, ¿ya? ¿Quién es Jesús? ¿Es un Dios falso? ¿Jesús es el Padre? ¿O Jesús es Dios con la misma naturaleza divina que el Padre y que el Espíritu Santo? ¿Es verdad la Trinidad? Vamos a ver. Entonces, Juan 1.1 en griego diría así más o menos. La primera frase es en argi. Solo voy a leer eso porque sé que usted evidentemente no entiende, pero en argi, que literalmente significa en el comienzo o el principio de todas las cosas. Cuando aquí está hablando de el principio, está remontándose evidentemente a Génesis capítulo 1, versículo 1. Y como el Nuevo Testamento está escrito en griego, y usted dirá, pero hermano, ¿qué importancia para mí tiene eso? Tiene mucha importancia porque los testigos de Jehová se van a tomar de este pasaje para escribir una Biblia completamente tergiversada, que se llama la versión del Nuevo Mundo. Cuando venga un testigo de Jehová a su casa, le va a leer y le va incluso a decir, usted puede citar un Nuevo Testamento en griego. Y ellos le van a decir que su traducción está sacada literalmente del Nuevo Testamento griego. Entonces se van a tomar de esto. ¿Por qué fue escrito en griego? No fue por un capricho, no fue porque el catolicismo romano quiso traducir el Nuevo Testamento en griego, sino que básicamente el griego era la lengua común de aquel entonces. Por eso se le llama griego koiné o kini. Griego koiné o común. Es como el término creol también. El término creol que se usa para los haitianos, su idioma creol significa criollo o común. Es un francés común, ¿ya? Porque hay solo un francés. El francés es la única lengua que en todos los países tiene el mismo significado, pronunciaciones diferentes, pero el mismo significado, no así con el portugués, no así con el español, que el español depende del país que usted lo escuche, suena diferente y también tiene significados diferentes, ¿ya? Pero en el griego, ¿qué pasaba? Había un griego común, habían diferentes tipos de griego, pero se le conocía como un griego común. ¿Y quienes hablaban griego común? Básicamente los pueblos conquistados por el imperio primeramente griego, y posteriormente por el Imperio Romano. Y eso incluía a los judíos que vivían en Judea o en Israel. Ya era el idioma que los primeros cristianos hablaban. Y muchos judíos mesiánicos le van a decir que no, que ellos hablaban hebreo. No, ellos no hablaban hebreo. Muchos de ellos hablaban griego o arameo. Pero hebreo en sí no se hablaba, ¿ya? Los que manejaban el hebreo eran los fariseos, eran el Sanedrín, eran los intérpretes de la ley. Ellos manejaban el hebreo. La gente común y corriente no sabía hebreo. Así que si le vienen a decir que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, es mentira. Fue escrito en griego porque era la lengua de la gente común y corriente. Era el idioma de los pobres. Ya era el idioma de los pobres. Entonces ellos tenían esta Biblia. En principio, el Antiguo Testamento lo tenían en griego. Entonces, el apóstol Juan se toma del Antiguo Testamento en griego, traducido ¿por quién? Por judíos. Los judíos traducen el Antiguo Testamento del hebreo al griego, en la época de Ptolomeo IV Filadelfo. Él quería hacer una biblioteca gigantesca. Yo esto lo tengo aquí, estos libros, no para lucirme, sino porque simplemente ahí están. No soy una persona de muchos libros, no. Pero es bueno estar sabiendo cómo nos llegó la Biblia. Se traduce entonces, manda a traducir con la orden del sumo sacerdote el Antiguo Testamento, que estaba en hebreo, a la lengua griega. Entonces se traduce y la Septuaginta va a ser una recopilación de varios manuscritos.
varios manuscritos en griego que se juntaron y hoy en día usted puede descargarla por internet, la puede comprar, es muy cara, yo la tengo descargada por internet por si acaso, no la he comprado, ¿ya? Y vamos a ver entonces que Juan se toma del Antiguo Testamento en griego para escribir Juan 1.1. En el principio creó Dios. Ya al leerlo en español entendemos lógicamente que se está refiriendo a Génesis 1.1. Lo entendemos claramente, pero veamos cómo lo escribieron los judíos traduciéndolo al griego. Y comienza con la misma frase que escribe Juan. ¿Cómo escribió Juan? En argi in o logos. O en el comienzo era el verbo. ¿Cómo lo escriben los judíos? Esto se cree que cerca de 70, un poquito más de traductores judíos que traducen el Antiguo Testamento al griego, escriben así también en Génesis 1.1, diciendo, en argi, episen, o theos. ¿Qué quiere decir? En el comienzo creó el Dios, o el Dios creó en el comienzo. Dios creó en el comienzo. En el principio creó Dios, es lo que tenemos nosotros. Entonces, si Juan está citando Génesis 1.1, se está refiriendo al comienzo de todas las cosas cuando Dios creó. Ojo con eso. Cuando Juan entonces está escribiendo Juan 1.1, en el principio creó Dios, se está refiriendo específicamente al Génesis, al primer libro de la Biblia, cuando fueron creadas todas las cosas. Si no me equivoco, esta palabra enargi episen, esta palabra creación, puedo equivocarme, pero si no me equivoco, viene de la palabra poesía, donde quiere decir crear una obra de arte. En el Antiguo Testamento hebreo dice Bereshit bara Elohim. Y al utilizar esta palabra bara, disculpe que sea tan técnico en lo que estoy diciendo, pero tengo que echar por tierra muchas mentiras, ¿ya? Y va a ver usted que estas personas se van a tomar del hebreo, del griego, para decirle, no, Jesús no es Dios. No, Jesús es una creación. Yo tengo conocimiento de los judíos. Hay muchos judíos mesiánicos que ahora niegan la deidad de Cristo, porque se toman de los escritos de los rabinos, que el Mesías es una creación. Pero déjeme decirle algo. La palabra de Dios está por sobre los escritos de los rabinos. La palabra del Señor está por sobre el Talmud judío. La palabra del Señor está por sobre la Mishnah judía. La palabra del Señor está por sobre todas las cosas. Usted no puede igualar un escrito humano ante la autoridad de la poderosa y eterna, infalible palabra del Señor. Porque el día en que usted hace eso, usted está tomando en poco lo que Dios dijo y está haciendo a Dios un mentiroso. Entonces en hebreo dice, Bereshit bara Elohim, que significa, en el principio creó Dios. Y esa palabra bara se utiliza solamente para Dios, que quiere decir crear. Solo Dios, a Dios se le aplica el verbo bara, crear. Porque aquí está hablando de la creación desde la nada. Entonces Juan está diciendo, en el principio, enargi in hologos, que significa, que viene del verbo ser, eimi o imi. Y del verbo ser, que literalmente quiere decir, en el principio ya era o ya existía la palabra o el logos. En el principio de todas las cosas, cuando todas las cosas comenzaron a
ser o a existir, Él ya existía. Quiero que usted ponga atención a esto. Lo reitero. Cuando todas las cosas comenzaron a existir, imagínese una línea de tiempo. Aquí comienzan todas las cosas. Todo lo que comienza a existir viene desde aquí en adelante. Imagínese esto. Pero dice que el verbo o el logos, que es Jesús, ya estaba antes del comienzo de todas las cosas. El comienzo de todas las cosas, si algo comienza a existir es porque ya no tiene una eternidad. ¿Se entiende? Si algo comenzó a existir, no es eterno. Quiere decir que él ya existía. Él ya existía. Mire lo que dice Miqueas capítulo 5, verso 2. Vamos al Antiguo Testamento para que veamos que los comienzos de Cristo, o de dónde viene Él, de dónde salió Jesús de Nazaret. Miqueas 5, verso 2. Este pasaje lo van a decir los sabios o los intérpretes, que le van a decir Herodes de dónde viene el Mesías. Cuando vienen estos magos o magis en el Nuevo Testamento, que eran sabios, que conocían la profecía del profeta Daniel, que venían del oriente, porque Daniel dio la fecha exacta cuando nacería el Mesías, no cuando sería la segunda venida, cuando nacería el Mesías, cuando le sería quitada la vida al Mesías, mas no por sí. Da la fecha exacta y estos sabios, siguiendo la profecía de Daniel, siguen mirando la estrella que habían visto desde el oriente. Probablemente algunos dicen que estaban viendo la estrella profetizada por Balaam, la estrella de Jacob. Y apoyado entonces por la fecha exacta dada por el profeta Daniel, ellos sabían que en ese tiempo exacto nacería el Mesías. ¿Dónde está el rey de los judíos?, preguntan a Herodes, para que le adoremos. Entonces él manda a preguntar dónde tenía que nacer. En Belén de Judea. ¿Dónde dice eso? Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata. Belén, que significa casa del pan. Éfrata, que significa fructífera. Ahí también, vivió Ruth y Noemí. Ruth y Noemí. En Belén Éfrata. Llegando a Éfrata es donde muere Raquel. Y es en Belén donde va a nacer Jesús de Nazaret. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Desde Belén saldría, o sea, ahí vendría a nacer el que será Señor en Israel, Adonai. El que gobernará, en el Nuevo Testamento es Kyrios, que significa el que tiene el poder, el que tiene el dominio, el que tiene la autoridad. El Señor que será Señor en Israel, o sea, será el Señor de Israel. Gobernará a Israel. Bendito sea el Señor, o sea, ahí nacería ¿quién? El Mesías. Este Señor es el Mesías. Pero aquí estamos viendo que iba a nacer en una ciudad, o sea, no es eterno. Pero veamos lo que la misma palabra nos sigue diciendo. Aquí este pasaje nos va a decir que el Mesías tendría que nacer, pero no comenzó a existir en su nacimiento. Él ya venía desde mucho antes. Mire, y sus salidas, o sea, de donde él viene, de donde él procede, son desde el principio, Berechit, Juan 1:1, Génesis 1:1, desde el principio, pero no se detiene solo en el principio, porque dijimos que en Argi
in o logos, en el principio, era o ya existía el logos o la palabra, aquí nos va a decir que este Señor que nacería en Belén está desde el principio, pero mucho antes también. O sea, estuvo en el principio, pero también estuvo antes. Sus salidas son desde el principio, pero ahora nos dice que es más atrás, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. ¿Cómo usted puede contar la eternidad? La eternidad es incontable. La palabra eternidad utilizada aquí en el hebreo es olam. Dios en el Antiguo Testamento es conocido como el olam o el eterno. Dios eterno que no tiene principio ni tiene fin. Quizás después podríamos hacer un estudio más profundo. Mire, hay un hombre que escribió un libro completo acerca del nombre Yo Soy en el Antiguo Testamento. Se podría hacer, gente ha hecho el libro entero acerca de eso. Uno quizás podría atreverse a tocar un tema con respecto al nombre de Dios. Que no me atrevo a tener la capacidad de poder hablar a su totalidad todo lo que significa eso. Pero muchos entienden que el nombre Yo Soy, que no es Yahweh, porque Yahweh es una transliteración del inglés al español. Es Yahvé o Jehová o Jehová. Pero Yahweh no existe en hebreo. La W es una letra inglesa, no es una letra hebrea. Es la Bab. Es Yahvé o Jehová o Jehová. Pero no existe Yahweh. ¿Ya? Así que cuando un judío mesiánico le diga, no, el nombre de Dios es Yahweh. No, no es Yahweh. ¿Ya? En primer lugar. Y mire, se me está yendo la idea antes que se me vaya la idea. Estoy hablando muchas cosas. Bendito sea el Señor. Voy a volver para terminar de cerrar la idea. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, los principios estábamos diciendo que eran desde la eternidad. Y decíamos que Jehová es eterno y Jesús viene desde la eternidad. Y decíamos que la eternidad no se puede contar ni fragmentar. O sea, Miqueas nos dice que el Mesías nacería en Belén, pero su procedencia es eterna. Entonces, antes que comenzara todo, ya él existía. Y lo corrobora en el versículo 3 de Juan 1. Juan 1, verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo reitero, todas las cosas por él fueron hechas. O sea, si hay algo que comenzó a existir, solo comenzó a existir a través del logos o del verbo. Ahí dije que iba a explicar del nombre de Dios. Ahí va, ahí va. Entonces el yo soy, básicamente, es el verbo ser, que se ve en pasado, presente y futuro. Por eso en el Apocalipsis, cuando Jesús se describe como el que era, el que es y el que ha de venir o el que ha de ser. Su existencia es eterna porque también es parte de la forma de describir la existencia en el Antiguo Testamento. Pasado, presente y futuro. Alguien que está vivo. Por eso el anticristo, cuando se dice que era, no es y será, se cree que en un momento muere. Ya, pero aquí básicamente, cuando se habla del yo soy, se está hablando del auto existente. Yo simplemente existo. No comencé a existir. Por eso le dije, hay muchas definiciones para el verbo yo soy, para decir el yo soy en el Antiguo Testamento, pero solo voy a tomarme de una parte. Entonces está hablando de la eternidad, del Dios que le habló a Abraham, Isaac, Jacob y específicamente en Éxodo capítulo 3, en una zarza a Moisés. Está hablando de un Dios eterno.
Estamos hablando que solo Dios crea en Génesis 1:1. Ahora, en Juan 1:1 se le llama el Logos. ¿Por qué es importante el Logos? Porque para los griegos la palabra Logos indica el comienzo o la razón de todas las cosas. El comienzo, la razón de todas las cosas. Entonces, volvemos. Quiero ser bien enfático, bien claro, que no haya ninguna duda. Si algo comienza a existir, fue creado por Jesús. Entonces, si algo que comenzó a existir fue creado por Jesús, a Jesús tenemos que sacarlo de la ecuación de algo que comenzó a existir. ¿Se entiende? Mire, para que me vaya entendiendo, vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Verso 15 en adelante. Colosenses 1, verso 15 en adelante dice: Él es la imagen del Dios invisible. Aquí vamos a entender por qué cada vez que en el Antiguo Testamento alguien decía que veía a Dios, en realidad estaba viendo a Jesús. Porque Jesús es la imagen de Dios. Es la imagen del Dios invisible. O sea, a Dios no se le puede ver. Entonces aquí nos está hablando de dos naturalezas divinas. La del Padre y la del Hijo. La naturaleza del Padre, al Padre no se le puede ver, pero al Hijo sí se le puede ver. Lo reitero. Al Padre también nos dice el apóstol Pablo que habita en luz inaccesible, el cual ningún hombre ha visto ni le puede ver. También lo dice el mismo apóstol Pablo. Si no me equivoco, 2 Corintios capítulo 4, verso 4. 2 Corintios 4:4. Habita en luz inaccesible, no se puede acceder. Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. Pero cada vez que en el Antiguo Testamento Jacob ve a Dios cara a cara y fue librada su alma, ¿cómo llama aquel lugar? Peniel, que significa rostro de Dios. Viene de la palabra panim, que significa literalmente rostros o caras, que se traduce en singular, cara. Pero eso también pasa lo mismo que Elohim. Elohim es una palabra plural, que significa dioses, que fue tomada por los hebreos y fue dada para Dios. Aunque en sí una palabra específica para Dios en el Antiguo Testamento no existe. Hay muchas definiciones de qué es Dios. Ya en el griego y al español tenemos la traducción Dios. Pero lo único que hacían en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era describir al creador del cielo y la tierra. Ese era Dios, el creador del cielo y la tierra. Entonces, cuando Juan está describiendo quién crea el cielo, quién crea la tierra, quién crea lo visible y lo invisible, se está refiriendo a que si creó esas cosas es Dios. Entonces, si el Logos crea desde el comienzo, es porque el Logos es Dios. Seguimos entonces, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí un versículo que los testigos de Jehová, hermano, se agarran de esto con dientes, muelas y uñas. ¿Qué significa el primogénito de la creación? Colosenses 1, Colosenses capítulo 1, versículo 15. La palabra es prototokos. Proto, que habla del primero. Cuando se utiliza entonces el término primogénito o el primero, no necesariamente significa el primer nacido. Porque tenemos en Primera de Crónicas capítulo 5 que el hijo de Jacob, llamado José, el cual no era el primogénito, gana la primogenitura porque Rubén, el hijo de Lea, se acostó con una de las mujeres o siervas de Jacob. Él pierde el título de la primogenitura.
El príncipe dice que fue Judá, el líder de ellos, pero el que gana la primogenitura es José. Mire, es José. Entonces, cuando la Biblia habla de primogénito, no necesariamente habla del primer nacido, sino que cuando hay más de un hermano, porque Jesús pasa a tomar el título de hermano mayor, porque Él se deja venir a nacer a la tierra. Cuando Él nace en la tierra, pero en la eternidad Él es eterno. Ya lo leímos, Miqueas 5:2, Él es eterno. En el principio ya estaba, era el verbo, y eso significa ya era el verbo, ya existía antes de todas las cosas. Vuelvo. Entonces, cuando habla de primogénito, significa el líder de otros. El primogénito obtenía una bendición doble en relación a sus hermanos. Cuando hay más de un hermano, alguien tiene que ser el líder. Por eso Jesús también es el primogénito de los muertos. Claro, toma un cuerpo humano, como humano muere, pero también como Dios resucita, es levantado entre los muertos y pasa a ser el primero en vencer la muerte. Los testigos de Jehová, los adventistas creen que el primero en vencer la muerte fue Moisés. Bueno, pero eso es sacado de un libro apócrifo, la Asunción de Moisés. Es como la Asunción de la Virgen. Pero el verdadero primogénito de entre los muertos es Jesús. Jesús de Nazaret. Entonces, cuando habla de primogénito, habla de un líder. El que tiene el liderazgo. Es como una especie de príncipe. Por eso se le llama también en Daniel el Mesías príncipe. El ungido. Por eso todos los ungidos del Antiguo Testamento son tipo de Cristo. El sacerdote tenía unción. El rey tenía unción. Los jueces también tenían el Espíritu de Dios. Ahí hay otra palabra que se utiliza para los jueces, no la voy a hablar ahora, pero también habla de la palabra Elohim, que no solamente se refiere a Dios, sino también se refiere a autoridad. Pero eso es para otro capítulo, ¿ya? Entonces Jesús es la imagen de Dios, primogénito de toda la creación, de todo lo creado. Si hay algo creado, Él es el líder de lo creado. Así se debe de traducir. Él es el líder de todo lo creado, eso significa el primogénito de la creación, no el primer ser creado, sino que el líder de todo lo que ha sido creado. ¿Por qué? Porque aquí lo sigue diciendo la palabra, dice verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, si para que algo comience a ser creado se necesita de Jesús, Él no fue creado. Sencillo, simple, fácil, se acabó. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Jesús venía del cielo, entonces Él no fue creado. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Aun Jesús siendo visible o invisible, Él creó todas las cosas. No se incluye en el grupo de las cosas creadas. Eso lo voy a dejar claro hasta el último minuto de este programa. Sean tronos, sean dominios, sean principados, autoridades espirituales, sean potestades, poderes, dunamis, principados, argis, principios, líderes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado a través de Cristo. Entonces, cuando, reitero, Juan 1:1, en el principio era el verbo. Cuando habla de verbo o logo, no se está refiriendo solamente a letras. Se está refiriendo a un ser. Sáquese de la cabeza eso por un momento. Cuando aparece la palabra era el verbo, era el logo, se está refiriendo a un ser real. Jesús de Nazaret, increado, el creador de todo, que no tiene comienzo. Él es el comienzo de todo. Por eso Apocalipsis le llaman el alfa, alfa que omega, el alfa y la omega. La primera letra del alfabeto, de ahí viene la palabra alfabeto, de alfa. Y la última del alfabeto griego. Y es también en el profeta Isaías, donde Dios se describe como el primero y el último. Entonces, miren, no hemos salido de Juan
1:1 todavía. Verso 17, y Él es antes de todas las cosas. Entonces vuelve a ratificar que en el principio era el verbo, y ese verbo ser o estar, eimi, escrito in en griego, significa ya era. Y aquí lo ratifica. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, si Jesús no existiera, nada existe. ¿Se entiende? Porque Él es el motor, Él es el poder, Él es la fuente de todas las cosas. Por eso me encanta Apocalipsis, cuando en el capítulo 1, y estamos hablando del mismo autor de Juan, uno de los títulos que se utiliza en Apocalipsis capítulo 1 para Jesús, ¿sabe cuál es? Es el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa, Ego Eimi. Alfa que Omega. Yo soy el Alfa y la Omega. El principio, el Argi. Y el fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sabe qué significa esa palabra, el Todopoderoso? Esa palabra, el Todopoderoso, en el Antiguo Testamento, cuando se traduce del hebreo al griego, se usa la palabra pantocrator. Pantocratos, según como esté conjugada. Panto es todo, kratos es autoridad, dominio, poder. El que tiene todo poder. Y esta palabra es atribuible solamente a Dios. Job lo utiliza en muchas oportunidades. A Abraham, en nuestra versión Reina Valera, se le llama, en el capítulo 17, le llama el Todopoderoso. Pero en la versión griega comienza en el libro de Crónicas, se menciona en Crónicas, se menciona en Job, se menciona en Salmos, el Pantocrato, el Kyrie Pantocrato, o el Señor Todopoderoso, el Theos Pantocratos, etcétera, etcétera, etcétera. Son palabras que se conjugan solamente para Dios. Entonces, aquí respondemos una pregunta que la otra vez la tratamos de responder en el programa y espero que aquí sea más clara aún porque tengo un poquito más de tiempo. Cuando Jesús dice el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Hechos capítulo 1, cuando le preguntan si restaurará el reino de Dios ahora, Jesús dice, no corresponde a saber vosotros lo que el Padre dejó en su sola potestad, en su solo poder. Pero en Mateo 28, cuando Jesús asciende, va a ascender, dice, toda potestad, todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Y en Apocalipsis ahora Él ya aparece glorificado como el Pantocrator o el que tiene todo poder. Si tiene todo poder, evidentemente, habla también de la capacidad de poder saber todas las cosas. Aunque no es la misma palabra, pero habla de que el Padre tenía solo la potestad de saber el día y la hora. Ahora la pregunta es, ¿Jesús sabe el día y la hora? Ahora sí. Pero ¿cómo, hermano, si Él dice que no lo sabe? Como hombre no utilizó toda su sabiduría, porque se despojó de su gloria según Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, en griego habla de vaciarse. Hubo cosas que no utilizó. Él dijo, yo podría rogar a mi Padre y Él me enviaría más de 12 legiones de ángeles, pero no lo voy a hacer. Puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer. El día y la hora nadie sabe, ni el Hijo. ¿Puede tener acceso? Claro que sí, pero decidí no tomar ese conocimiento y no utilizarlo.
¿Se entiende? Yo puedo tener este teléfono y puedo decidir no usarlo. No significa que no sea mío. Entonces él decide voluntariamente no tomar ese conocimiento y utilizarlo en la tierra. Pero él sí conocía, según Juan capítulo 2, los pensamientos de todos los hombres. Y en Apocalipsis ya nos dice, he aquí, yo conozco tus obras, sé todo lo que tú haces. Él tiene todo conocimiento, porque es Pantocrator, tiene todo poder. ¿Se entiende? Entonces aquí se van haciendo diferencia entre Jesús y el Padre, pero entendemos por qué hay diferencia. Porque como hombre tuvo hambre, pero como Dios multiplicó los panes y los peces. ¿Se entiende? Amén. Seguimos. Voy a ir terminando ya. Espero que no sea tan exhaustivo el tema. Sigue diciendo. Y el verbo era con Dios, que es o logos, y el verbo en griego, improston theon, que quiere decir, y el verbo era pros, que significa de donde viene la palabra prosopon o rostro en griego, o estaba con Dios o estaba frente a Dios. Ton theon, que es quien recibe la acción. El logos, el verbo, estaba frente a Dios, estaba junto a Dios. Estaban juntos, por eso en Juan 17, Jesús va a orar, Padre, glorifícame ahora al lado tuyo con esa gloria que tuve antes que el mundo fuese. O sea, ¿dónde estaba Jesús? Jesús era preexistente. ¿Dónde estaba? Jesús dice que estaba en el seno del Padre, estaba junto al Padre. Aquí nos dice proston theon, junto, frente al Padre. Estaban juntos. Él decidió dividirse. ¿Cuándo? Salmos capítulo 40. Salmo capítulo 40. Versículo 6. Salmos 40, verso 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Esta alusión es a Éxodo capítulo 21. Aquel esclavo que se hacía esclavo por amor. Luego de 7 años el esclavo judío era libre. Pero voluntariamente podía decidir hacerse esclavo. ¿Por qué? Porque su amo, su señor, le daba esposa. Al darle esposa, la mujer quedaba embarazada y engendraba hijos. Al pasar 7 años de ser esclavo, él podía ser libre, pero solo él era libre, solo el esclavo era libre, y la esposa y los hijos pasaban a ser potestad o dominio de su señor. Pero él, por amor a su esposa y a sus hijos, dejaba horadar, perforar, traspasar su oreja por una lesna en un poste, y él voluntariamente se hacía esclavo por amor. Y él decía, por amor a mi esposa y a mis hijos y a mi Señor, me hago esclavo hasta la muerte. ¿Y qué dice Filipenses 2, 5 al 11? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ojo que esto era un cántico también que tenían los cristianos. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, de doulos, es la palabra utilizada ahí en el griego. Unido, sujeto, alguien que va a obedecer a alguien. Forma de siervo, hecho semejante o parecido a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Por eso él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, que significa poder bajo control. No que él era débil, sino que él su poder lo controló y se dispuso a servir hasta la muerte. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿por qué hizo eso? Dios también lo exaltó hasta lo sumo, que significa lo más alto, y le dio un nombre que significa una autoridad que es por sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, que también eso se puede traducir como, es glosa, es lengua, pero también se puede traducir como alma, toda persona confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, sacrificio y ofrenda no te agradan. Salmo 46. Has abierto mi oído. ¿Por qué? Porque se hizo esclavo. Jesús está diciendo, tú me hiciste tu esclavo. Es una conversación de Jesús con el Padre. Salmo 46 es una conversación, lo reitero, de Jesús con el Padre. Es cuando Jesús decide separarse del Padre, hacerse hijo. Para que se cumpla el Salmo 2. Jehová me dijo, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, aquí en la tierra. Pero Él es eterno. Miqueas 5:2. ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? Holocausto y expiación no has demandado. Verso 7. Entonces dije, decisión en la eternidad de Jesús. Por eso Pedro dice que es el Cordero de Dios, inmolado, sacrificado desde antes de la fundación. Porque Él es eterno. Él tuvo esta conversación con el Padre en la eternidad. Mire. Entonces dije, he aquí vengo. Mire, palabras de Jesús, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Está escrito en la palabra, para que vea que la palabra o el logos de Dios también es eterno. Vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Verso 8, el hacer tu voluntad, o sea, el obedecer la palabra, lo que está escrito en la Biblia. Por eso no creemos en los apócrifos. Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito aquí, hermano. No en el libro de Enoc, no en el de Macabeo, no en el de Judith, no en el de Sabiduría, no en el de Eclesiástico, no lo confunda con Eclesiastés, no en el de Bel y el dragón, no. Porque Jesús no lo reconoció como palabra de Dios los apócrifos. Solo lo que está en el Antiguo Testamento, y luego dio la palabra a los discípulos para escribir el Nuevo. Pablo dijo que no lo aprendió de hombre ni por hombre, sino del Señor Jesucristo. Gálatas 1:11. Entonces el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces aquí Jesús decide voluntariamente hacerse hombre. Sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Este hijo nacido de una virgen, Isaías 7:14. Vamos terminando. Entonces estaba con Dios, y el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era o estaba con Dios. Amén, estaba junto al Padre. Y aquí viene lo que muchos se confunden. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Juan 1:1. Con esto vamos a terminar. ¿Qué hacen los testigos de Jehová en este versículo? Hacen lo siguiente. Ellos escriben, y el verbo era un Dios. Y aquí está la respuesta donde ellos se toman para decir por qué escriben que Jesús era un Dios y ellos lo escriben con minúscula. En primer lugar, en griego no se hacía diferencia de mayúscula o minúscula. ¿Ya? En primer lugar. Eso se hace en las traducciones posteriores al español y a los diferentes idiomas. Segundo lugar, hay una regla en griego que cuando la palabra Dios o cualquier, quiero ser bien claro en esto, que cuando no hay un artículo en griego, se puede anteponer un artículo indefinido, un. Y aquí la palabra Dios o Theos no tiene, por ejemplo, este artículo Jotheos o el Dios, como es costumbre en el griego.
Entonces los testigos de Jehová dicen, como no tiene el artículo el Dios, dicen ellos tener la autoridad para poder poner esta palabra, un Dios. Esta es la razón que dan los testigos de Jehová por qué traducen así. Pero los testigos de Jehová ignoran la siguiente regla en griego. Disculpe que me ponga tan técnico, pero tengo que explicar por qué la Biblia de los testigos de Jehová está mal traducida. Porque dice en griego, y el verbo era Dios, o escrito en griego de la siguiente manera, que theos in ho logos, que literalmente significa y que theos, Dios, in ho logos, era el logos o era el verbo, y el Dios era el verbo. El Dios era el verbo. Pero hay una regla para poder traducirla del griego al español, ya hay una razón por qué se traduce el verbo era Dios, que es la siguiente. Cuando existen dos sustantivos, como la palabra Dios y logos o verbo, theos y logos, en la misma oración, el sustantivo que lleva el artículo, en este caso, hologos o el verbo, pasa a ser el sujeto. Y el que no lleva artículo, o sea, la palabra theos o Dios, pasa a ser el predicado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No entendí nada. Se lo voy a explicar en palabras más sencillas. Como la palabra Dios no lleva artículo, no dice el Dios, porque en griego tienen que tener todo artículo, el Dios, el Jesús, el logos, etc. Como no tiene artículo y solamente la palabra logos, el logo tiene artículo, la palabra theos pasa a ser simplemente lo que define que es el logos. O sea, theos es la naturaleza del logos. Y el logos pasa a ser el verbo. O el predicado, perdón. El protagonista de esta frase. Entonces, la palabra Dios solamente define lo que es el logos o lo que es la palabra. Por eso se traduce, y la palabra era Dios. Porque Dios es la naturaleza de la palabra. La naturaleza de Cristo está diciendo que Cristo es divino, que Jesús es Dios, al igual que el Padre, pero no es el Padre. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué aquí no podemos traducir que Jesús es el Padre? ¿Por qué un solo Jesús no podría estar en lo correcto al decir, pero aquí entonces está diciendo que Jesús es el Padre? No. Porque existe otra forma que se podría haber escrito que dijera literalmente, y el verbo era el Padre, pero no dice así. Disculpe, hermano, que sea tan exhaustivo en esto, pero quiero terminar, que quede bien en claro para que el día que llegue alguien diciendo, no, yo sé cómo se traduce esto, le digamos, mire, ¿sabe qué? No es así. Disculpe lo que voy a hacer. Podrían haber habido estas formas de escribirlo, pero no las hay. Mire, podría haber dicho que Cristo es un Dios, pero Cristo no es un Dios, sino Dios. Para escribir Cristo es un Dios y para que los testigos de Jehová tuvieran la razón, se debería haber escrito así, que o logos in theos, y el verbo era un Dios. Pero no está escrito así. ¿Cómo está escrito? Disculpe, hermano, pero tenga paciencia. Está escrito que theos in o logos. Dios era el verbo, o el verbo era Dios. Eso es lo que está escrito, nada más. También no está escrito que Cristo es el Padre, porque para escribir que Cristo es el Padre tendría que haber dicho que logos in ho theos, y el verbo era el Dios. Pero no está escrito así.
¿Cómo está escrito? Que Theos in o Logos, o el verbo o el Logos era Dios. Entonces aquí no está diciendo que Jesús es el Padre, está diciendo que Jesús es Dios al igual que el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces lo que vemos en Juan 1.1 es específicamente la Trinidad. Que Jesús estaba con Dios, que su naturaleza era divina igual que el Padre, era Dios también, pero no era el Padre. ¿Se entiende? El Padre Dios no es otro Dios, es la misma naturaleza divina. No hay otro que tenga otra naturaleza. Usted y yo no somos el Padre, no somos dioses. Yo no soy Jesús y yo no soy Dios, pero Dios puede habitar en mí. Jesús no es el Padre, pero Jesús es Dios. El Padre no es el Hijo, pero el Padre también es Dios. El Espíritu Santo no es el Padre, pero el Espíritu también es Dios, porque son de la misma naturaleza. Y fuera de este Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no hay otro. Y los tres son increados. Estos tres crearon todas las cosas. Ese ha sido el mensaje de hoy. Traté de ir lento, traté de hacerlo más difícil, tratar de no hacerlo tan difícil. Sé que igual es muy difícil entender todo esto, pero es necesario, hermano, porque usted se va a encontrar con 1.000.000 de información. ¿Por qué hice este programa? Porque he conocido pentecostales que ahora son testigos de Jehová y no creen que Jesús es Dios. He conocido pentecostales que ahora son solo Jesús y creen que Jesús es el Padre. Eso es una herejía que se llama el patripasionismo, que significa que Jesús es el Padre y que el Padre murió en la cruz. Eso es una herejía. Los solo Jesús viven una herejía porque no saben leer la Biblia. Sencillo. El día que aprendan a leer, van a dejar de ser solo Jesús. Entonces, hay judíos mesiánicos que niegan que Jesús es Dios porque se toman de los escritos judíos. Y los escritos judíos no son inspiración divina, no son palabra de Dios. El Talmud no es palabra de Dios, la Mishnah no es palabra de Dios. Los Sidur, los escritos de oración, no son palabra de Dios. Son interpretación humana de la palabra de Dios, pero sujeto a errores. Los comentarios bíblicos no son palabra de Dios. Estos libros que tengo aquí no son palabra de Dios. Lo único que es palabra de Dios es lo que está escrito en la Biblia y san se acabó. Amén. Así que espero que algo pueda servir de aclaración. Si no lo entendió, pueda verlo de nuevo, pueda anotar. No es necesario que entienda todo, ¿no? Pero tenga una idea de lo que está escrito, está bien escrito. Lo que creemos está bien creído. Y usted no está en una secta. Amén. Como dice Juan, estamos en el verdadero, en Jesucristo. Amén. Estamos en el verdadero. Que Dios bendiga a mi hermana Larisa, Dios bendiga a mi madre, el extraño. Amén. Que Dios me la bendiga. Y bueno, mañana con la ayuda del Señor espero estar tratando otro tema. Que Dios les bendiga. Viene mi hermana Miriam, nuestro pastor Claudio. A continuación, fue un agrado poder estar con ustedes. Muchas bendiciones.